Curiosidades del mundo antiguo. Ignacio Monzón, muy buenas noches. Muy buenas noches, Bruno. Hoy nos vas a descubrir que detrás de aquel personaje con el que nos torturaban en segundo debut, los profesores de matemáticas, o antes, yo que sé cuándo, porque a mí lo de las matemáticas como que no me interesaba especialmente, pero con el triángulo equilátero, que si el teorema de Pitágoras, que detrás de ese teorema de Pitágoras había algo muy interesante, una vida verdaderamente curiosa. Pues yo creo que sí, como que casi todos los personajes que han contribuido a nuestra historia. Por ejemplo, Isaac Newton, en fin, era todo un personaje en el peor sentido de la palabra. En este caso sí, estamos hablando de alguien que le conocemos por esa pequeña gran aportación a las matemáticas, pero que tuvo una vida detrás absolutamente fascinante. Algunos dicen que seguramente sin la figura de Pitágoras muchas de las cosas de la matemática, de la geometría, de determinadas ciencias que las podemos considerar exactas, igual no hubieran sido iguales o hubieran hubieran discurrido en otra dirección. Siempre es peligroso, digamos, hacer ese tipo de juicios, porque es verdad que como no tenemos una historia paralela no lo podemos juzgar, pero es que sabemos que ha sido fundamental. Sí, como los antiguos cómics, ¿no? de Marvel, esos what if que hacían, y si hubiese pasado esto. Claro. Es verdad que era una figura muy necesaria porque estamos hablando de un periodo en el que él nace, en el arcaísmo, en el final del arcaísmo, el siglo VI antes de Cristo, donde Grecia está empezando a tener un desarrollo enormemente palpable. Grecia ha sido algo así como la hermana pobre de todos los estados como Egipto o Mesopotamia. Grecia seguía la estela de todos ellos, y con figuras como Pitágoras empezó a desarrollarse a un nivel absolutamente comparable a la de cualquier civilización de la Tierra. Y en este caso, como en prácticamente todos estos personajes, diferenciar que hay una parte, lo que conocemos y que podemos considerar historia, y otra parte que es el mito, porque en torno a Pitágoras se generan multitud de leyendas, multitud de dichos, de creencias que no siempre están sustentadas sobre pruebas. Probablemente es por la falta de documentación de su época. Heródoto, por ejemplo, pues realmente de Pitágoras tiene 2 menciones. Platón lo menciona en su libro 10 de la República. Hay una serie de menciones muy tímidas. Las grandes fuentes sobre él, Diógenes Laercio, Porfirio, Jámblico, son del siglo III o IV de nuestra era, son del Bajo Imperio Romano. ¿Qué pasa con esas fuentes? ¿De dónde beben ellos? Y de hecho suelen recoger un montón de menciones diferentes, pues de un hombre que, bueno, nos podemos pensar que era superdotado, seguramente, que tenía unos grandes conocimientos que adquirió en sus viajes y que evidentemente tenía un nivel cultural muchísimo más elevado de lo que era normal en su época. Ahora casi todos vamos a la universidad, o podemos, digamos, es más fácil ir a la universidad que hace 50 años. El salto que se ha dado y la diferencia cultural que hay entre la gente ya no es tan acusado. Sin embargo, en esa época debía ser desproporcionado. Y hay que diferenciar entre el Pitágoras, el personaje, y luego la escuela que creó, porque el pitagorismo es toda una escuela que trasciende de su época. Una escuela que no solo fue matemática, sino que parece ser, es verdad que no tenemos prácticamente textos de los pitagóricos, sobre todo tenemos fuentes que hablan sobre ellos y fuentes que seguramente más de una vez pues lo ven con un poquito de sorna, probablemente porque no acabaron de entender muy bien el pitagorismo. Otra posibilidad, también bastante sólida, es que esos pitagóricos empezaron a generar una especie de religión de las matemáticas, entre comillas. Es muy burdo lo que estoy diciendo, pero es verdad que se dijo, por ejemplo, que los pitagóricos adoraban a una única divinidad matemática. Por ejemplo, el mismo Pitágoras supuestamente lo decía, todo está en los números. Incluso divinidad él, ¿no? Sí, para algunos, porque tiene esa parte de leyenda que casi lo convierten en un dios, ¿no? Él dijo descender de Hermes, otras veces en general se le suele asociar con Apolo hiperbóreo, se le llegó a decir que tenía partes de oro en su cuerpo, y por ejemplo su madre, que se llamaba Pites, recibió su nombre por Pitia, la pitonisa de Delfos, que emitió un oráculo hablando de ese hijo que iba a tener, que iba a ser tan magnífico. De hecho, el mismo Pitágoras también recibiría su nombre de Pitia, Pitágoras por Pitia, también, por tanto, relacionándose con Apolo. Como era un hombre con una gran capacidad para las matemáticas, y las matemáticas sirven, entre otras cosas, ya lo hemos dicho más de una vez, para aproximarse al futuro, para prevenir toda una serie de problemas, para pronosticar lo que va a pasar, pues eclipses, por ejemplo.
pues seguramente se le vio como una especie de poder, ¿no? Podía ver el futuro, podía predecir cosas. Y lo que sabía era de matemáticas, y las matemáticas pueden servir para racionalizar una serie de hechos, claro, y establecer una serie de conclusiones, ¿no? Exacto. Sí, porque él parece ser que si pasa esto, si pasa aquello, si pasa lo otro, bueno, pues es que tenemos esto. Exacto. De hecho, para muchos la filosofía nace de las matemáticas, porque las matemáticas realmente a día de hoy siguen siendo nuestra manera de acercarnos al conocimiento más objetiva. Ahí se nota, por ejemplo, en la obra de Sir Bertrand Russell. Era un hombre que fue matemático y filósofo. Pitágoras igual. Y muchos filósofos que estudian a día de hoy en facultades de filosofía tienen que estudiar algo de matemáticas, porque los principios conceptuales de las matemáticas son absolutamente fundamentales para entender nuestra realidad. De manera que la filosofía necesita de esas matemáticas, tanto aritmética como geometría. Incluso fue uno de los padres de algo que él no consiguió, evidentemente, pero que contribuyó, aunque es 2500 años después de aquello, todavía falta mucho camino por recorrer, pero la igualdad. Él en su escuela admitía a hombres y mujeres sin ningún tipo de distinción. Eso es lo habitual entonces. Sí, eso es lo que parece. Él tuvo al menos 3 escuelas, tuvo que huir de tiranías, tuvo que huir de los poderes políticos, parece ser que no les gustaba muchas de las cosas que decía, y no sabemos si fue un ataque, si esto es un ataque a él, o si realmente fue cierto, pero se llegó a decir exactamente que admitía a hombres de todas las clases sociales como iguales, pero es que también a mujeres. Eso era muy fuerte, digamos, eso era un hippie, ¿no? Podríamos decirlo, entendido hippie como se entendía antiguamente, como que era algo malo. Porque si admite alumnas, es que está concibiendo a la mujer como un ser intelectual y moralmente igual al hombre. Y eso cambiaba radicalmente toda la cosmogonía griega. Porque en el mismo instante en el que tú reconoces que una mujer es tu igual, puede ser su jefe, pero ella puede ser tu jefa. Entonces cambia todo el equilibrio de poder. Toda la cultura hasta ese momento se vería alterada. Él incluso en su búsqueda por explicar la naturaleza de las cosas, y aunque sabemos su importancia y relevancia en el mundo de las matemáticas, la ciencia exacta por excelencia, y fíjate, puede parecer contradictorio, y hoy lo sería. Yo no sé si hoy encontraríamos un matemático que creyera en la reencarnación, pero el padre de todos ellos sí, ¿eh? Sí, es que este hombre también es verdad que viajó por toda Grecia, digamos, tenía que hacer esa especie de periplo intelectual que hacen todos, tales de Mileto, Heródoto, Platón. Viajó por Mesopotamia, viajó por Egipto, aprendió muchas cosas, vio muchas realidades diferentes, y bueno, llegó a postular la transmigración de las almas, pero justamente al mismo tiempo que en Oriente estaba pasando, que cuando se hablaba de la reencarnación, del karma y todas estas cosas, está pasando aquí en el mundo occidental. Es decir, no vamos siguiendo esa estela, sino que aquí también se estaba generando. Seguramente por eso, por esa concepción que tenía Pitágoras de que el alma, por ejemplo, era inmortal y por tanto sobrevivía a la muerte del cuerpo y podía reencarnarse, seguramente por eso no comían carne. Es otra de las cosas a las que se ascribían estos pitagóricos. Por eso seguramente no hacían sacrificios cruentos, no mataban un animal en honor a un dios. Es decir, tenían toda una serie de creencias que iban más allá de las matemáticas. ¿Dónde quedaron plasmadas esas obras, esas aportaciones? Pues Pitágoras evidentemente tuvo sus escritos, tuvo sus textos, y toda su escuela los siguió, pero realmente como tales se han perdido. Lo que sí hemos conservado, el famoso teorema, por ejemplo, son buena parte de las recopilaciones que se hicieron en época helenística. 300 años después de Pitágoras, en la Gran Alejandría, se estaban recopilando todas las informaciones, todos los datos, todo el saber, todas las obras que había. Entonces, sobre todo gracias a los elementos de Euclides, en los libros séptimo, octavo y noveno, pues hay toda una serie de relaciones acerca de Pitágoras. Pero, como digo, también Diógenes Laercio, Jámblico, más que una vida de Pitágoras, aunque se llama así la obra, recoge muchos de los mandamientos, entre comillas, de los pitagóricos, los 4 discursos de Crotona, por ejemplo. Entonces sí se nos han conservado a través de autores porque lo vieron como obras de auténtica sabiduría. Hombre de auténtica sabiduría. Es desde luego Pitágoras, que ha sido nuestro protagonista esta noche, uno de los padres de las matemáticas, el creador, el hombre que dio ese teorema tan conocido, y un hombre con el que seguramente
se dio inicio al desarrollo de un montón de ciencias exactas. Ignacio Monzón, gracias. Muchísimas gracias a ti, Bruno, encantado.